Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy sinceramente súper emocionado, y debo confesar que un poco conmovido, de compartir con ustedes un vídeo que en lo personal, me ha tocado las fibras más sensibles del corazón. Hoy nos sumergiremos de lleno en una historia de amor, de esas narrativas que nos provocan suspiros profundos, que nos devuelven la fe en la magia palpable de los gestos verdaderamente románticos. El título, como bien anticipa, lo dice todo y a la vez, abre la puerta a un sinfín de interpretaciones y emociones. Querem canta a Ande serenata que enamora. Nuestra misión hoy es desgranar este momento tan especial, comprender la profunda resonancia que este gesto ha tenido en tantos corazones, y quizás, encontrar una chispa que nos inspire a todos nosotros. Así que si usted es de esas almas que se deleitan con las buenas historias, que disfrutan de la música que acaricia el alma y que valoran los detalles que marcan una diferencia imborrable en una relación, entonces, este vídeo ha sido creado especialmente para usted. Y antes de zambullirnos en las profundidades de esta hermosa serenata, permítame hacerle una invitación cordial y sincera. Si aún no forma parte de nuestra creciente comunidad, le invito de corazón a que se suscriba a nuestro canal. Haga clic en ese botón rojo de suscribirse que ve en pantalla y, lo que es crucial, active esa campanita de notificaciones para que no se pierda ni un solo detalle de nuestros próximos vídeos, porque le aseguro, tenemos un sinfín de sorpresas cautivadoras preparadas para usted. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta hermosa y conmovedora serenata. El título mismo, Querem canta a Ande serenata que enamora, no es una mera etiqueta, es una evocación inmediata de una imagen romántica poderosa y cargada de significado. No estamos hablando de una canción cualquiera, ni de dos personas anónimas en un escenario común. Estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que por sí solos, resuenan con una fuerza indudable en el vasto y vibrante universo del entretenimiento. Juntos han tejido una de las historias de amor más comentadas, analizadas y sobre todo, admiradas en los últimos tiempos. Pero más allá del brillo de las cámaras, de la intensidad de las series de televisión y del glamour de las alfombras rojas, existen esos instantes íntimos, esos gestos que con una sutileza conmovedora, revelan la verdadera esencia, la autenticidad pura de una relación. Y es precisamente en este tipo de momentos donde encontramos la magia, donde la realidad supera cualquier ficción. Este gesto, sin duda alguna, se erige como uno de esos momentos definitorios. Imagine usted la escena por un instante. Una noche quizás bajo un manto de estrellas centelleantes, o tal vez en la calidez íntima y acogedora de un hogar. Kerem, sintiendo la música como una corriente vital que fluye directamente desde su alma, decide dedicarle a Hande algo más que palabras, una serenata. No estamos ante una canción seleccionada al azar, hablamos de una melodía elegida con una meticulosidad exquisita, una que lleva consigo un significado profundo y personal, una que articula con cada nota y cada verso todo lo que su corazón siente por ella. Y es aquí, precisamente en la delicadeza de esta elección y en la profundidad de su intención, donde reside la verdadera magia. Una serenata es, en sí misma, un arte ancestral. Es la manifestación de la valentía de desnudar los sentimientos más recónditos, de exponerlos al mundo a través de la alquimia entre la melodía y la letra. Es el coraje de abrazar la vulnerabilidad, de mostrarle a la persona amada cuán profundo y significativo es su lugar en su vida. Cuando pronunciamos la frase una serenata que enamora, nos referimos a un impacto emocional que trasciende lo superficial. No se trata simplemente de interpretar una canción bonita, es la transmisión de un sentimiento genuino, un torrente de emociones que fluyen sin filtros. Es la forma en que Kerem la miraría, la profunda emoción que se reflejaría en su voz, la pasión desbordante con la que daría vida a cada nota musical. Estos son los detalles sutiles pero poderosos que tienen la capacidad de elevar una serenata de lo ordinario a lo extraordinario. Pensemos por un momento en la rica historia de la serenata, que se remonta a siglos atrás, consolidándose como una forma de cortejo por excelencia, una manera de expresar amor y admiración de forma poética, íntima y profundamente personal. Al elegir este gesto ancestral, Kerem no solo está honrando una tradición hermosa y atemporal, sino que le está imprimiendo su propio sello, su toque moderno y personal, haciéndola única y memorable. ¿Qué es lo que hace que este gesto resulte tan excepcionalmente especial para Hande? Podemos imaginar con certeza que se trata de la sorpresa, la dedicación palpable y el esfuerzo genuino que Kerem ha invertido en crear este momento. En un mundo que a menudo se mueve a una velocidad vertiginosa y que lamentablemente tiende a la superficialidad,
un acto de amor tan tangible, tan personal y tan cargado de significado como una serenata puede tener un efecto increíblemente poderoso. Es una forma elocuente y directa de decirle a la otra persona: que veo, te valoro profundamente y estoy dispuesto a invertir mi tiempo y mi energía en gestos que realmente signifiquen algo para ti, que lleguen a tu corazón. Y para Ande, que ha vivido bajo la constante mirada y el escrutinio público junto a Kerem, este momento de intimidad y romanticismo puro debe haber sido un bálsamo, un recordatorio reconfortante de la fuerza inquebrantable y la autenticidad profunda de su conexión. Podemos deleitarnos imaginando las miradas cargadas de complicidad, los pequeños gestos que solo ellos entienden, la conexión silenciosa pero poderosa que se teje entre ellos durante la interpretación. Una serenata no es un acto unilateral, no es solo para quien canta, sino también, y quizás de manera más crucial, para quien tiene el privilegio de escucharla. Es una experiencia compartida que sin duda fortalece los lazos afectivos y crea un recuerdo imborrable. La elección de la canción es sin duda alguna un elemento crucial en este rompecabezas emocional. ¿Habría sido una canción que poseyera un significado especial para ambos? Una melodía que hablara de su historia compartida, de sus sueños conjuntos, de la profundidad de su amor. La letra, la cadencia de la melodía, cada elemento contribuye a la narrativa íntima de su relación. Si la canción, por ejemplo, hablara de un amor eterno, de una conexión inquebrantable que trasciende el tiempo y el espacio, el impacto emocional y simbólico sería aún mayor. La música, esa fuerza invisible pero omnipresente, posee una capacidad única y asombrosa para evocar emociones profundas, para transportarnos a otros lugares y tiempos, y para revivir momentos que consideramos importantes o incluso vitales. Una serenata, cuando es interpretada con sinceridad y sentimiento, puede ser infinitamente más elocuente que un discurso de 1000 palabras. Es un lenguaje universal que, sin necesidad de traducciones ni intermediarios, llega directamente al corazón de quien lo recibe. Kerem, al elegir la música como el vehículo principal para expresar la magnitud de su amor, demuestra una sensibilidad exquisita y una creatividad innata que sin lugar a dudas han cautivado no solo a Ande, sino también a nosotros, los espectadores, quienes tenemos la fortuna de ser testigos de esta hermosa y conmovedora manifestación de afecto. Pero la belleza de este gesto trasciende la esfera de la pareja Kerem y Ande. Este tipo de actos románticos nos invitan a una reflexión profunda sobre nuestras propias relaciones. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro día a día para expresar nuestro amor? ¿Nos conformamos con la rutina y lo cotidiano, o nos atrevemos a ir un poco más allá, a romper moldes y a crear momentos memorables? Un gesto romántico, ya sea grande o pequeño, tiene el poder de marcar una diferencia significativa y duradera. No es necesario organizar una serenata a gran escala para transmitir amor, puede ser tan simple como una nota escrita a mano, dejada en un lugar inesperado, una cena sorpresa preparada con esmero, o un detalle cuidadosamente elegido que demuestre que hemos prestado atención a los gustos, deseos y pequeñas manías de nuestra pareja. Lo verdaderamente importante, lo que confiere valor a estos gestos, es la intención sincera, el esfuerzo invertido y la autenticidad con la que se ejecutan. El simple hecho de que este evento de alguna manera haya llegado a ser conocido por el público, o que se haya compartido, habla de la importancia fundamental que se le otorga a estos actos de amor en la cultura popular actual. Las historias de amor, especialmente aquellas protagonizadas por figuras públicas que admiramos, tienen la capacidad de inspirarnos, de inyectarnos dosis de optimismo y de mantener viva nuestra esperanza en el amor. Nos recuerdan que a pesar de las presiones sociales, de las expectativas externas y de las complejidades de la vida moderna, el amor verdadero aún tiene la capacidad de florecer y de manifestarse de las maneras más hermosas e inesperadas. Y aquí es donde entra en juego la parte crucial de la frase, que enamora. No se trata simplemente de que Kerem esté enamorado de Ande, sino de que su serenata posea la capacidad intrínseca de enamorar aún más a Ande, o incluso de cautivar y seducir a quienes tienen la fortuna de escucharla o presenciarla. Es la fusión perfecta de su talento artístico, la sinceridad desbordante de sus sentimientos y el contexto romántico e íntimo lo que crea esa chispa eléctrica, esa atracción irresistible. La música con su poder inherente tiene la capacidad de amplificar las emociones, de transformar un momento ordinario en uno absolutamente inolvidable, grabándolo a fuego en la memoria. También podemos permitirnos especular sobre el impacto duradero que este gesto podría tener en su relación a largo plazo. Los gestos románticos no son meras efímeras declaraciones para el presente, son los cimientos sobre los cuales se construye un legado de recuerdos compartidos y experiencias vitales conjuntas.
Una serenata de esta magnitud se convierte en una anécdota preciada, en una historia que sin duda, contarán y recordarán con cariño a lo largo de los años. Es una inversión emocional significativa que fortalece la conexión, profundiza la intimidad y solidifica la confianza mutua. En definitiva, el título Querem canta a Anne de Serenata que enamora, nos presenta un escenario cargado de un romanticismo profundo y un significado que va mucho más allá de la superficie. Es la manifestación tangible y audible de un amor que reside en las profundidades del alma, un gesto que al trascender las barreras del lenguaje verbal, logra tocar directamente el corazón. Querem, al dedicarle esta serenata a Ande, no solo le está regalando una interpretación musical, le está obsequiando una experiencia inolvidable, una demostración palpable y conmovedora de su afecto más sincero y de su profunda admiración. Este acto, en su pureza y belleza, nos sirve como un hermoso recordatorio de la magnificencia de los gestos románticos, de la importancia vital de expresar nuestros sentimientos más íntimos y de la magia indescriptible que la música es capaz de desatar en nuestras vidas. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido reflexivo a través de la historia de esta hermosa serenata. Ha sido un placer absoluto compartir con ustedes estas observaciones y pensamientos. Me encantaría enormemente conocer su opinión sobre este tema. ¿Han tenido la fortuna de presenciar o quizás protagonizar alguna serenata? ¿Qué les evocan este tipo de gestos románticos? Por favor, no duden en dejar sus comentarios y reflexiones aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y tener la oportunidad de responderles. Y si este vídeo ha resonado con usted, si le ha gustado y sobre todo, si le ha inspirado, le ruego encarecidamente que no olvide regalarle un gran y sentido me gusta. Comparta este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les apasione el romance, las historias conmovedoras y todo aquello que toque el corazón. Y si aún no ha dado ese paso, suscríbase a nuestro canal para asegurarse de no perderse ninguna de nuestras futuras creaciones. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este viaje hoy. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Hasta luego.